Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de ganadería bovina para ver cómo podemos hacer frente al estrés térmico. Los bovinos presentan una mayor capacidad de adaptación al frío, sin embargo, son más sensibles a temperaturas elevadas. Se ha demostrado que estas condicionan el estado de confort de los animales, generando en ellos situaciones de estrés que se traducen en un impacto negativo sobre su producción. Cuando hablamos de estrés térmico, estrés calórico y condiciones ideales, vamos a tener que responder inicialmente con un gran depende, porque no va a ser lo mismo un animal, una vaca lechera, no va a ser lo mismo un animal para carne. Dentro de los animales, digamos, de las razas carniceras tenemos todo lo que tenga mayor influencia índica, lo que puede ser, digamos, algún cruza como un Brangus Braford, o lo que tenemos más en zona de provincia de Buenos Aires, o en zona, digamos, más templada, con lo que son las razas británicas, el Angus, el Hereford. Y a su vez, otros componentes, más allá de lo racial y lo geográfico, es las características microambientales que vamos a tener en cada uno de los sistemas de producción. Por ahí estaría bueno un poco tratando de ir al plano más general, ir haciendo una pequeña clasificación, es decir, te mencionaba un poco lo que es el biotipo. Entonces, si hiciéramos un ranking de animales más sensibles a menos sensibles a los problemas de calor, bueno, nos quedaríamos en primer lugar como más sensible con el ganado lechero, especialmente todo lo que sea raza Holstein, el biotipo más americano, vacas de alta producción. Es un animal mucho más sensible a las altas temperaturas y que además en el país ubican en general, digamos, todo lo que sea el norte de provincia de Buenos Aires, las cuencas lecheras en Santa Fe, Córdoba, zonas donde el calor aprieta un poco más. En lo que es ganadería para carne, ya vamos un poco más, digamos, menos sensibles al calor en términos de menor producción de calor corporal, digamos, metabólicamente. Pero tenemos una gran dicotomía en lo que es un sistema intensivo como un engorda corral, con condiciones microambientales que favorecen muchísimo más la acumulación de calor excesiva por el animal. Además tenemos por ahí dietas de terminación más energéticas y una cobertura grasa del animal en terminación mayor, que lo hace un animal mucho más sensible. Y las condiciones pastoriles en general son un poco más benignas, sobre todo en esta zona templada, aunque, para agregar algo de complicación, tenemos por ahí en lo que es Cuenca del Salado el viejo conocido del problema de la festucosis, que, digamos, hablando muy genéricamente, es una intoxicación por unas toxinas producidas por un hongo que infecta a la festuca. Hay otros hongos como Enclavice purpurea muy similares también que pueden aparecer, que lo que hacen es que el animal no puede eliminar correctamente el calor. Por lo tanto, un ambiente que por ahí puede no llegar a ser tan estresante desde el punto de vista de calor, se transforma en estresante para ese animal incapacitado de eliminar ese exceso de calor acumulado. Los bovinos, al igual que todos los mamíferos, son organismos homeotermos, es decir, que a pesar de las fluctuaciones en la temperatura ambiental, son capaces de mantener relativamente constante su temperatura corporal. La temperatura ambiente, la humedad relativa, la radiación solar directa o reflejada y el movimiento de aire y hasta la raza del animal son factores climáticos de mayor relevancia que influyen directamente en la capacidad de los animales para mantenerse en su zona de confort térmico y así poder expresar al máximo sus aptitudes productivas. Para razas más de clima templado, partimos por ahí de los 25, 24 grados de temperatura como algo ideal, por ahí más pensando en un biotipo lechero. En el caso de un animal de raza carnicera, un Angus o un Hereford, podemos ir hasta un 27, 28 grados de temperatura. Ya después en animales de field, de vuelta volvemos a bajar un poquito más el rango de confort, por esto que mencionábamos, de mayor engrasamiento, de mayor dietas más energéticas. Y esto, como muy general, poniendo por ahí de manera más intuitiva en rangos de temperatura, también hay que tener en cuenta cuál es la humedad que tenemos en cada una de las regiones, la radiación solar, si hay exceso o no hay exceso a sombra, si hay bloqueos o no a la corriente de aire en esos lugares, con lo cual por ahí uno entra en otros indicadores de estrés un poco más complejos, algunos muy conocidos como el índice de temperatura y humedad, pero más o menos
para poner un rango intuitivo de temperatura de lo que podemos mirar en el teléfono, a partir ya de los 25, 26, 27, 28 grados, dependiendo de qué animal hablemos, vamos a empezar a tener un animal que comienza a sentir una situación de estrés por calor. Dado que si bien existen numerosos estudios en producción de leche, muchos aspectos en el impacto productivo en la ganadería para carne aún quedan por ser analizados, por lo que están surgiendo líneas de investigación. Los índices reproductivos de los rodeos orientados a la producción de carne también se ven afectados por el estrés calórico. Es un problema de mayor, donde se ha estudiado mucho más en el ganado lechero, obviamente, un animal mucho más sensible. Dentro del impacto que provoca, dentro de los impactos productivos que provoca está todo este impacto sobre la reproducción, como vos bien mencionás, estudiado desde hace muchos años con impactos de lo más variado en todo lo que es la fisiología reproductiva, desde alteraciones tanto en los ovocitos como en la dinámica folicular, alteración en el desarrollo embrionario, principalmente en esos primeros 4 o 5 días del desarrollo embrionario. Y después, en menor medida, también a veces afectando lo que es el reconocimiento materno de preñez. Pero cuando nos pegamos el salto de lo que es ganadería para carne, ya por ahí es mucho menos lo que podemos saber. En primer lugar, porque no es un biotipo tan afectado, por lo tanto, históricamente menos estudiado. Pero en el último tiempo, te diría década, ha empezado a estar cada vez más, digamos, en boca el potencial efecto del calor en rodeos de cría, por la conjunción, diría, de 2 o 3 factores importantes. En primer lugar, el cambio climático, es decir, toda esta tendencia creciente de largo plazo en el aumento de la temperatura a nivel global y con una gran acentuación de este proceso en la última década. Tenemos muchos eventos extremos, muchas olas de calor que aumentan en frecuencia, que aumentan en duración, inclusive en estas zonas, digamos, de clima templado. Y eso ha llevado a que cada vez, que se agregue el problema de calor como algo más a considerar a la hora de evaluar potenciales pérdidas o ineficiencias reproductivas. ¿Qué es lo que sugieren los trabajos en lo que es rodeos de cría? Más allá de, al menos este comentario acotado al menos en la región, digamos, Cuenca del Salado, digamos, a esta zona del país, el problema del calor es un problema creciente. De todos los mecanismos que te mencioné anteriormente que se pueden ver afectados, por ahí el punto crítico sería el desarrollo embrionario en los primeros 5 días, digamos, de preñez. Esto dado principalmente porque el resto de los mecanismos que te mencioné, alteración de ovocitos, son mecanismos que requieren un cierto tiempo de exposición, que no es tan frecuente de encontrar en esta zona. Es decir, esta zona por ahí se caracteriza más por eventos tipo ola de calor, es decir, corta duración, elevada intensidad, que no dan por ahí tiempo que se desarrolle todo el abanico de alteraciones fisiopatológicas que están descritas en el ganado lechero. El estrés calórico afecta negativamente la productividad del animal, la aptitud reproductiva y su salud. La fisiología y comportamiento del ganado son marcadamente influenciados por el ambiente en el cual vive, pudiendo afectar significativamente el desempeño del mismo. Para esta zona donde por ahí el estrés por calor se caracteriza por aparecer a manera de olas de calor, es decir, eventos cortos en términos de días, digamos, elevada intensidad de estrés por calor, poca recuperación nocturna, son, digamos, eventos propicios para la alteración de algunos de los mecanismos fisiopatológicos que requieren un menor tiempo de exposición. Habíamos mencionado anteriormente por ahí que se pueden alterar la calidad de los ovocitos, inclusive en la vaca lechera hay alteración en la conducta estral. Hay después también mecanismos de alteración de la dinámica folicular. Son todos mecanismos que requieren un tiempo de exposición por ahí más prolongado, que no es el que alcanzamos a tener en esta zona, y además partíamos de la base de que es un animal un poco más tolerante al calor que una vaca lechera o una vaca de cría. Por lo tanto, sí vemos como punto crítico los primeros 4 o 5 días de la gestación de ese animal.
Y otro punto importante a considerar es que las olas de calor en esta zona aparecen desde la mitad de diciembre en adelante, es decir, entre Navidad y Año Nuevo generalmente hemos tenido alguna ola de calor en los últimos 10 años. En enero, en febrero también solemos tener alguna ola de calor. Y esto se corresponde con la etapa final del servicio. Si pensamos en un servicio estacionado que puede ir dependiendo de la zona de octubre a diciembre, de noviembre a enero. Por lo tanto, rodeos en los cuales haya un correcto manejo sanitario, nutricional, reproductivo que permita que al inicio del servicio tengamos una elevada proporción de animales ya ciclando, logramos que la mayor cantidad de las preñeces a lograr sean en esos primeros meses de servicio, donde la carga calórica ambiental no es un problema, quedando muy pocos animales por preñar en la etapa más riesgosa, que sería diciembre-enero. Cuando tenemos alguna ineficiencia de base, sea o algunos eventos adversos que se suman ambientales, como pueden ser sequías, como sucedió el año pasado por ejemplo, ya empezamos el servicio con una mayor cantidad de animales en anestro. Es decir, las preñeces por lograr se van a ir arrastrando hacia el final del servicio, la época más riesgosa, por lo tanto a nivel global podemos llegar a tener una caída en la eficiencia reproductiva. Después de ver cómo mejorar el manejo para hacer frente al estrés térmico, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque después de los comerciales les vamos a hablar de agricultura sustentable. La agroecología hace un enfoque de la producción de manera sustentable y en el siguiente informe les contamos de qué manera. Frente a los actuales modelos de agricultura, el enfoque agroecológico sobre los agroecosistemas supone modelos no industrializados que tornen viable el desarrollo sustentable del sector agropecuario y del conjunto de la sociedad. La agroecología aparece como una síntesis, digamos, entre agronomía y ecología, justamente el nombre lo dice, ¿no es cierto? Y esa síntesis proviene del hecho de que durante mucho tiempo la ecología que atiende fundamentalmente o estudia fundamentalmente los ecosistemas naturales con fines conservacionistas, siguió un derrotero separado de la agronomía que se encargó de los sistemas agropecuarios con fines fundamentalmente produccionistas. Entonces, durante mucho tiempo los dos caminos, a pesar de que las dos ciencias tratan sobre las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente, sin embargo los caminos estuvieron separados. ¿Cuándo comienzan, digamos, a articularse, a unirse? Cuando la agricultura convencional del modelo de la Revolución Verde empieza a presentar anomalías fundamentalmente en términos de problemas ambientales. Entonces, cuando estas anomalías empiezan a ser demasiado evidentes, algunos ecólogos empiezan a mirar los sistemas agrícolas como objeto de estudio y al mismo tiempo algunos agrónomos empiezan a buscar en la ecología la respuesta que no encuentran dentro de la propia agronomía. Y entonces esa conjunción de intereses promueve la aparición de la agroecología. La revisión del modelo productivo, basada en enfoques bajo los criterios de la sustentabilidad y que contemplan producir a partir de la aplicación de técnicas y manejos que resulten amigables con el medio ambiente, es una tendencia que se está registrando en la región pampeana. La Revolución Verde lo que hizo fundamentalmente fue simplificar los sistemas, ¿sí? Generar sistemas agrícolas de baja diversidad biológica y además generó discontinuidades en los procesos biológicos a través de los barbechos mantenidos químicamente, digamos. Y eso va a contrapunto, digamos, de la estrategia de la naturaleza. La naturaleza desarrolla sistemas de alta biodiversidad y en equilibrio con el ambiente. Entonces,
lo que promueve la agroecología es desandar ese camino, digamos, entender y aprender de la naturaleza. Y entonces uno de los ejes fundamentales de la agroecología es la biodiversificación de los sistemas productivos. Eso es clave, eso es básico. A partir de ahí se puede empezar a desarrollar otros aspectos ya más tecnológicos, como puede ser el manejo integrado de plagas, el control biológico de plagas, el manejo, digamos, de los ciclos de los nutrientes, pero fundamentalmente lo que propone la agroecología es volver a reconectar el sistema productivo con los procesos ecológicos básicos, y a partir de ahí intentar progresivamente ir reemplazando las tecnologías de insumo por las tecnologías de proceso. Eso, te diría, en síntesis, es la base fundamental de la propuesta agroecológica. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización basado con un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una tendencia de la conversión de los campos hacia la agricultura. Este modelo productivo se ha caracterizado por sistemas basados en el manejo agronómico y el uso de paquetes tecnológicos. Hace 40, 50 años atrás, la mayoría de los sistemas productivos o el sistema, digamos, más expandido en la región pampeana era el sistema mixto, ¿sí? El sistema agrícola-ganadero, con una buena diversificación incluso de cultivos y con rotaciones agrícolas ganaderas. Lo que pasó en las últimas décadas es que esos sistemas se desacoplaron. Es decir, la agricultura siguió su camino y la ganadería fue desplazada a ambientes menos productivos y entonces ahí es donde empezamos a perder biodiversidad. Y el segundo hecho fue la expansión de la soja, que también, digamos, fue una de las responsables de la pérdida de biodiversidad en los sistemas, porque pasamos de sistemas agrícolas basados en rotaciones de 4 o 5 cultivos a prácticamente sistemas, digamos, muy tendientes al monocultivo de soja. Afortunadamente en los últimos años eso se está revirtiendo, porque bueno, está recuperando terreno el maíz, que para mí es una excelente noticia que el maíz recupere terreno y empiece a tener más protagonismo en las rotaciones agrícolas, por lo que implica, digamos, como captura de carbono y el aporte que hace a la materia orgánica del suelo. El impacto de la agricultura ha sido notable, las innovaciones en la agricultura fueron notables, pero estuvieron asociadas con un mayor impacto ambiental, que es producto de las actividades humanas. Y así la agricultura aporta, junto con el cambio de uso de la tierra, un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es la principal fuente de emisión, pero aporta una cantidad importante. Es de alguna manera responsable de las deforestaciones porque se utilizan para la producción ganadera o producción agrícola. El mayor consumo del agua dulce, del agua azul, es para regar cultivos. De alguna manera está asociada también con algunos procesos de contaminación. Entonces, digamos que tenemos que hacer ajustes en la agricultura. Para mí hay 3 que son fundamentales y que varían, digamos, en importancia según los países, ¿no? Y las regiones. El primero es la pérdida de biodiversidad. Y el segundo es la degradación de los suelos. Y el tercero es la contaminación química. Esos 3 son digamos, los principales aspectos que están involucrados en el impacto ambiental del modelo de la Revolución Verde. Y eso, bueno, viene aparejado, digamos, de la expansión de la superficie cultivada que ha tenido lugar en las últimas décadas. Frente a los actuales modelos de agricultura, el enfoque científico sobre los agroecosistemas, basado en la agroecología, supone modelos que tornen viable el desarrollo sustentable del sector agropecuario y del conjunto de la sociedad. Estas tendencias de manejo, orientadas a generar sistemas sustentables, se están enfocando en la puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como bases de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. Para mí un desafío fundamental es
alejarnos, digamos, de las posturas dogmáticas y doctrinarias, ¿sí? Yo creo que eso no contribuye, genera grietas, digamos, nos aleja, digamos, de la búsqueda de acuerdos. Yo creo que la agroecología tiene que seguir su camino científico-tecnológico, y siempre, digamos, el profesional que hace agroecología tiene que ser agroecólogo y no agroecologista, son dos conceptos diferentes, ¿sí? Eso, para mí eso es fundamental. Una cosa es el desarrollo de la agroecología como ciencia, y el otro es, digamos, cómo se utiliza el concepto después para generar por ahí movimientos que muchas veces están atravesados ideológicamente y no deja crecer la disciplina. El enfoque que se le debe dar es concentrarse en tecnologías de conocimiento, tecnologías de procesos basadas en conocimiento del ambiente, de los cultivos, de las pasturas, de las biologías de las plagas y de las complejas interacciones en los sistemas de producción. Así que ahí es donde tenemos que poner el énfasis. El concepto de sustentabilidad, que obviamente tiene a la agroecología como uno de los instrumentos fundamentales, convencionalmente tiene tres dimensiones, que es la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Ahora, yo creo que para que efectivamente entremos en un proceso de cambio, hace falta una cuarta dimensión, que es la dimensión política, porque hay que darle opciones al productor. Hablamos de biodiversificar, pero la biodiversificación implica que el productor pueda optar por varias alternativas que tengan una rentabilidad más o menos equivalentes. Si nosotros, como ocurrió con la soja, cuando la rentabilidad de la soja era muy superior al resto, pasó lo que pasó, digamos, porque obviamente dejamos sin herramientas al productor. Y eso depende de cuál sea la política agraria, ¿no? Y también una política ambiental que vaya de la mano. Entonces yo creo que eso es muy importante, que pegue el salto, digamos, a los ámbitos de decisión política y que se generen las condiciones para que efectivamente estas propuestas que hace la agroecología tengan posibilidad de ser llevadas a la práctica. Estas tendencias de manejo orientadas a generar sistemas sustentables forman parte de la visión académica de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y es precisamente a sus referentes a quienes queremos agradecerle por su constante aporte en conocimientos. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En la recría bovina, la nutrición es un aspecto clave que impacta sobre el negocio ganadero. Y para ver cómo se puede mejorar su manejo, compartimos con ustedes este informe. La etapa de recría no solo es una fase fundamental del negocio que permite diluir la relación compra-venta, sino también lograr una mejora de la calidad expresada en el gancho. Esta etapa de la producción ganadera bovina posee diferencias en cuanto a la demanda nutricional de los animales. La recría, básicamente lo importante es comienza desde el destete, obviamente, hasta la recría invernada, hasta la terminación, ¿no? Acá la calidad del forraje tiene que ser alta si vamos a hacer a pastoreo. Normalmente los sistemas los trabajos que estamos realizando es en general a pastoreo con suplementación estratégica y terminación a corral con periodos cortos, ¿no? Para mejorar su eficiencia, la ganadería de base pastoril debe contar con una elevada oferta forrajera capaz de brindar calidad nutritiva a la dieta de los rodeos. Este objetivo suele verse amenazado por factores climáticos que afecten la producción de forrajes. Para evitar los desequilibrios, una herramienta es el replanteo de los cálculos de la demanda nutricional de los animales previstos por la planificación forrajera y apelar a diferentes estrategias de manejo.
Cuando hablamos de dietas de recría, de la etapa de recría, estamos niveles de proteína adecuados, niveles de proteína arriba del 14%, 14 y pico por ciento, niveles de energía de 2,5 megacalorías, bueno, ninguna dieta de buena calidad. Si lo ponemos en términos de pasto, serían verdeos de invierno, de avena o de centeno o de trigo, pero básicamente ese tipo de forrajes para la etapa inicial invernal. Y después, cuando entramos en primavera, sobre todo en particular para las zonas estas con rotación con pasturas base alfalfa y gramíneas, ahí tenemos también forrajes de alta calidad, con muy buen contenido de proteína, muy superior a lo que estamos hablando en realidad, con excelentes niveles de proteína disponible y de digestibilidades muy altas, ¿no? Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos dentro de una semana cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.